Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. A lectura, capítulo 14, versículos 23 hasta el 26, amado. Leemos la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Amén. El 24 dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Amén. Que Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa bendita palabra. Dios bendiga a nuestra hermana Zuli Macho. Zuli, te doy un consejo, Zuli. Hermana Zuli, le doy un consejo a hermana Zuli. Pida permiso desde ya. Pida permiso desde ya, para que no haya excusa. Pida permiso desde ya. De aquí a allá aparece el permiso, aparece echado para gasolina, aparece, no sé, quién se quedó con los nenes o te los trae. La cosa es que de aquí a allá no hay excusa. Sí, para que me le tumba también la excusa a María José. Amén. Sí, porque entonces tampoco hay excusa. No pueden venir después el sábado que no, mire pastor, que no. No, de aquí a allá no hay excusa. Amén. Así que alaba que él vive. Sí. Amén, hermana Zuri. Tire para adelante, Dios es bueno. Amén. En nombre del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, damos gracias en esta noche. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias por tu amor, Jehová, por tu bondad infinita. Rogamos desde el cielo que seas tú glorificado otra vez más en esta hermosa noche. Oh Señor amado Dios, y que sea edificando tu pueblo de forma poderosa. Todas estas cosas las pedimos creyendo en el dulce nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amado. Verso 23. Bendito Jesucristo, aleluya. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La iglesia establecida, ¿verdad? Y sabemos que esto es una información más o menos de cómo un organigrama de la iglesia. La iglesia establecida necesitaba una estructura de gobierno, ¿verdad?, que les permitiera tener quienes asumieran la responsabilidad de conducción pastoral. Aunque ya eran iglesias, necesitaban una forma de organización, ¿verdad?, interna necesaria para el correcto funcionamiento. Pablo estaba muy vinculado por experiencia de años con el gobierno de la sinagoga, en donde un grupo de líderes llamados ancianos trataban, ¿verdad?, los asuntos propios del liderazgo, resolviendo las dificultades que pudieran surgir y proponiendo aquello que fuese necesario en cada momento. El gobierno de la iglesia es teocrático, ¿verdad? Las autoridades de la iglesia son tres, y todas ellas divinas y no humanas. El Señor, que es cabeza de la iglesia; el Espíritu Santo, que es el vicario de Cristo en la tierra; y la palabra, que es la única norma de fe y conducta. Los hombres pueden ejercer autoridad, ¿verdad?, pero es delegada de Dios y se establece, amén, en la aplicación de la palabra. Un estudio desprejuiciado, ¿verdad?, de todo el Nuevo Testamento, comenzando en este versículo, pone de manifiesto en cada iglesia local había un conjunto de líderes que dirigían la congregación. Indica esto que cada iglesia local debe tener un liderazgo plural de conducción. Los líderes, llamados ancianos, presbíteros, obispos, ejercen su liderazgo, ¿verdad?, por designación del Espíritu. El deseo y la capacitación para el ejercicio de este oficio en la iglesia es hecho sentir a cada uno por el mismo Espíritu. Amén. Y más adelante, ¿verdad?, vemos que el apóstol regulará las condiciones personales que han de concurrir en cada uno de los ancianos o sobrevedores. Amén. Ok, el asunto está, hermano, ¿verdad?, que este es el siglo número 23. Dice que constituyeron, ¿verdad?, líderes en la iglesia, aleluya, ¿verdad? Y entonces que orando, ¿verdad?, que el orden, oraron, buscaban dirección de Dios, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El verso 24, pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia, Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Desde Antioquía de Pisidia recorrieron el camino inverso por la sierra, cruzando la frontera regional de Frigia y caminando hasta Panfilia, que era el territorio más septentrional, ¿verdad?, de la provincia de Galacia. El viaje de regreso era una
era un volver sobre sus pasos. Como se ha dicho antes, hubieran podido dejar, ¿verdad?, el camino y regresar por otra ruta más fácil, pero el interés de ellos era, además de regresar a la iglesia que los había encomendado la obra misionera, visitar las iglesias establecidas, consolidando la fe de los cristianos, estableciendo ancianos en cada una de ellas. Es interesante apreciar que la iglesia local era la iglesia en la ciudad. Habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí, ¿verdad, hermano? Van entonces atravesando Pisidia, de norte a sur, entran en la provincia de Panfilia, llegando a Perge, lugar donde habían estado antes cuando llegaron a Asia Menor desde Chipre, donde Juan Marco, ¿verdad?, se había separado de ellos. Por lo tanto, hermano, vemos que aquí Lucas es muy escueto referirse al trabajo misionero en aquella ciudad. No se sabe lo que pasó, ¿verdad?, pero obviamente predicaron la palabra. Verso 26, aleluya. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues desde allí Pablo y Bernabé se embarcan hacia Siria, alcanzando Antioquía en el Oronte, y los misioneros retornan nuevamente a su iglesia local después de haber cumplido el programa para el que habían sido encomendados a la obra. La misión encomendada nació en la iglesia local de Antioquía y duró por lo menos 2 años. Mira, hermano, mira la encomienda que tuvo Pablo y Bernabé. 2 años. Salieron de la iglesia local, estuvieron por allá trabajando para el Señor, estableciendo iglesia, consolidándola en la fe, y entonces cada 2 años, pues entonces regresan, ¿verdad? Del 56 al año 58. Si bien algunos eruditos consideran que debió ser de 4 años, obviamente no se contempla, dice en el Nuevo Testamento, ninguna organización separada o desvinculada de la iglesia local. El creyente dedicado a pleno tiempo al servicio del Señor se debe a la disciplina de la iglesia que le encomendó a la obra, si bien esta lo deja en libertad para realizar el trabajo al que el Señor le llama. Los misioneros regresan, cumplido el trabajo misionero, a la iglesia local de la que son miembros. La iglesia los había encomendado a la gracia y sin duda estuvo pendiente de ellos en oración intercesora, confiando en el Señor para la fuerza, aliento y cuidado y recursos necesarios para llevar a cabo lo que Él mismo les había encomendado. La iglesia local en Antioquía fue el centro misionero del apóstol, regresando y saliendo de ella para los viajes misioneros que realizó. La vinculación misionera, ¿verdad?, con la iglesia local es una evidencia continua en la vida del apóstol y enseñanza para el tiempo presente. El verso 27 nos dice, ¿verdad?, que entonces ellos vienen, ¿verdad?, y traen el informe. Bendito Jesucristo, amén. Traen el informe de lo que había pasado. Por eso nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas a la fe a los gentiles. Bien, amado, básicamente, esos versículos que acabamos de leer, ¿verdad?, del 23 en adelante, básicamente, ¿verdad?, es como un recuento rápido, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, ¿verdad?, de lo que habían hecho y cuando regresan a la iglesia, ¿verdad?, para dar el informe. Entonces se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Son otras palabras, amado, ¿verdad? Pues se supone que la iglesia tampoco ande a lo loco. O sea, la iglesia pues tiene que ser, ¿verdad?, una organización, trabaja como una organización, ¿verdad?, y como un organismo. ¿Por qué, hermano? Porque ella se edifica mutuamente, ¿verdad? En la labor que se hace en el interior, ¿verdad? Y eso es lo primero que hay que hacer. Por eso hay que procurar, ¿verdad?, hacer discípulos, como está aquí establecido. Ellos, ¿qué hacían? Ellos enseñaban a los nuevos convertidos, ¿verdad?, a los nuevos conversos, y entonces de ahí los capacitaban, ¿verdad?, en la palabra, para que ellos entonces a su vez fueran después los que continuasen, ¿verdad?, predicando el evangelio en la ciudad donde la iglesia había sido establecida. Hermano, entonces, ¿qué pasa? Pues ellos primero trabajan como organismo en el interior, ¿verdad?, para ellos mismos, capacitando a los hermanos para que entonces a su vez esa iglesia que ha sido establecida salga afuera. ¿Ven? Ahí trabaja entonces como organización. ¿Qué sucede? Que pues entonces no trabaja, ¿verdad?, como pues es que, hermano, por eso es que, mire, por eso es que yo quiero también que Dios traiga personas para que usted vea lo que es una iglesia trabajando, ¿verdad?, conforme al orden que Dios ha establecido. ¿Ve? Fíjate, aquí se ha hablado mucho de que nadie manda, de que esto, de que no hay líder, de que Cristo es el que manda aquí, que yo no, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que siempre tenga un liderato, porque si no hay liderato,
¿verdad? Pues lamentablemente, amados, ¿sabes? No todo el mundo es cabeza. En un cuerpo tiene solamente una cabeza, no tiene 4 o 5 cabezas. ¿Ve, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Pues el liderato tiene autoridad delegada por Dios, obviamente, ¿verdad? En la aplicación de la palabra. Y eso usted le enseña. ¿Ve? Entonces, aquella persona que Dios, ¿verdad? Pues pone el corazón, ¿verdad? Del líder, de que Dios la quiere para esto, ¿verdad? Como pasó en el capítulo 13, separarme a Saulo y a Bernabé, palabras a la cual los he llamado. Entonces el grupo, ¿qué hace? Uno no puede ponerse a Dios. Pero es importante, hermano, cuando la iglesia trabaja de esa manera, trabaja organizada, sometidos unos a otros, hermano, ¿verdad? En plena comunión, unos con otros, y obviamente con el Señor, Dios obra, hermano. Dios entonces se puede involucrar con libertad mediante el Santo Espíritu, y entonces qué mejor guianza que la de Dios, hermano, para un pueblo. Amén. A su nombre se la gloria para siempre. Y obviamente, ¿verdad? Por eso también uno de los propósitos por el cual nosotros queremos, hermanito querido, ¿verdad? Que Dios nos traiga a personas, porque nosotros no somos, ¿verdad? Gente de que si Dios te llama a ti a predicar el evangelio, ¿verdad? Como evangelista te llama para que tú salgas, pero obviamente tampoco significa de que si Dios te llama hoy, tú vas a ser a lo loco. No, hermano, porque yo soy el primero, te va a poner el freno. Y Dios me va a respaldar en eso, porque es así. ¿Ves? Yo estoy seguro que Dios me va a respaldar en eso. Ahora, tampoco, si Dios te llama, te está preparando y ya Dios dice que está ready para que vaya, ¿verdad? Quiero usarlo ya, pues entonces yo no puedo tampoco que aguantarlo, porque así como Dios me respalda en lo que ya anteriormente, en esto otro, Dios no me va a respaldar, hermano. Fíjate, y ese es el asunto de esto. El maestro, igualmente el maestro tiene una función importante en la iglesia. ¿Ve por qué? Pues es el que enseña a los hermanos y le enseña a que se mantengan, ¿verdad? Aleluya, firmes en la fe, y que sobre todas las cosas, hermano, mantengan la santidad y la fidelidad a Dios y a su palabra. ¿Ve, hermanito querido? Por lo tanto, pues el que sea maestro, pues el maestro que uno hace, bueno, pues conforme a como Dios dirija, ¿verdad? Aleluya, la obra, pues eso es lo que uno le dice, bueno, vamos a darle esto. Aquí está esto, dale este estudio a los hermanos, etcétera, 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 ¿verdad? Y entonces ahí usted se desarrolla, está edificando a los hermanos, o sea, los está promoviendo al crecimiento espiritual a través de la enseñanza, su nombre es la gloria, y a su vez entonces ese prepara a otro, y aquel que fue preparado por este prepara a otro, y así cada cual, ¿verdad?, va creciendo, y a su vez la palabra también va creciendo, y obviamente los hermanos, ¿verdad?, aleluya, la iglesia también va creciendo. Bendecido sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y eso así, ¿verdad?, pues funciona. Dios te envía a tal sitio, o Dios te abre una puerta en sitio, hermano, vaya y gócese allí, vaya y predique. Para mí como pastor es una bendición, es un orgullo santo saber que cuento con ministros, ¿verdad? Cuento con hermanos que pueden ser útiles, ¿verdad?, en la obra del Señor, no solamente en la iglesia local, sino también para otras iglesias, ¿verdad? Aleluya, en diferentes partes. Poderoso nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, amén. Y que tenemos unos maestros, ¿verdad?, que están capacitados por Dios, que están, ¿verdad?, altamente preparados, hermanos, para enseñar una palabra profunda, una palabra, ¿verdad, hermano?, sólida, que dé un simiente fuerte, ¿verdad?, a los hermanos, para que de esa forma, hermanito querido, ¿verdad?, pues no haya que estar, los hermanos sepan dónde estén parados. ¿Ve? Por eso que yo siempre he sido pastor, de enseñar la palabra, hermano, tal y como está escrita. ¿Por qué? Pues así, pues usted no tiene que, mira, me he visto tantos problemas, ni estoy tampoco como un policía, ni como si yo fuera su papá, ve, velándolo, que no va para allá, que no venga para acá, que no se meta en aquella iglesia. No, hermano, usted se mete en aquella iglesia donde allí está Dios, y usted fue allí, aleluya, pastor, ir para allá, pues vete para allá. Hermano, tiene que pedirme permiso. Simplemente usted me dice, pastor, fui para allá, pues vete. No me está pidiendo permiso, me lo está diciendo. Pues hermano, váyase. Y allá se dio tremenda gozada, Dios ministró, la iglesia de Dios. Acá pues lo que hay es mundanalidad, carnalidad. Pastor, voy para allá, vete. ¿Qué pasó? Chacho, eso está ahí terrible, pastor. Pues, usted sabe lo que hay. A la larga, ¿sabe lo que terminan haciendo los hermanitos? Por experiencia personal mía, ¿verdad? Con los hermanos de la iglesia, en todos estos años que Dios me ha permitido pastorear. ¿Qué hacen? Terminan quedándose tranquilitos ahí con uno, porque se dan cuenta de que lamentablemente esto está terrible. A su nombre sea la gloria, amén. Gloria a Dios. Así que, hermano,
Es importante, ¿verdad?, que la iglesia también, ¿verdad?, pues esté que organizada. Por eso en nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios. El verso 15 habla del concilio de Jerusalén. Verso 15, ya terminamos el 14. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Vamos entonces al verso 15, el problema de la circuncisión. Aleluya, ¿verdad? Vemos entonces, vamos a leer la introducción donde dice que la extensión del evangelio en el mundo gentil y la incorporación de los gentiles a la iglesia iba a generar dificultades con los cristianos de origen judío, especialmente con sectores que no estaban dispuestos a aceptar una integración en igualdad de condiciones, salvo que los nuevos cristianos se hiciesen proselitos judíos y aceptasen circuncidarse y guardar la ley. Esto significaba renunciar a la libertad con que Cristo los había hecho libres. Amén. En el entorno cristiano del nacimiento de la iglesia había líderes que consideraban esta una buena condición. Jacobo, presidente de la iglesia en Jerusalén, estaba profundamente arraigado a las tradiciones judías. La misma congregación en aquella ciudad era conducida según la forma tradicional de la sinagoga. Dos corrientes diferentes se manifestaban en la iglesia. Por un lado, los gentiles con su libertad en Cristo, conduciéndose al margen de todo sistema legal ceremonial que incluía el rito de la circuncisión, y por otro, la corriente judaizante que pretendía imponer el sistema legal y forzarla a circuncidarse a los nuevos cristianos procedentes del mundo gentil. La confrontación entre estas dos posiciones no podía dejar de manifestarse, como así ocurrió. Los judíos habían transigido, ¿verdad?, para ello mucho cuando pasaron por alto estas demandas en relación con los primeros gentiles integrados en la iglesia por la predicación de Pedro en casa de Cornelio, luego de que el apóstol probara delante de todos que aquello era una obra de Dios. Sin embargo, el trato excepcional para ellos no podía convertirse en regla general con todos los gentiles que creían en todos los lugares donde se había predicado el evangelio. A su nombre sea la gloria. Amén. Los primeros misioneros, Pablo y Bernabé, estaban en la iglesia de Antioquía, y esto constituía también un problema añadido, ¿verdad?, porque la importancia que debía tener la iglesia en Jerusalén estaba siendo desequilibrada por la de Antioquía. En base a esta situación, los judaizantes judíos que creían en Jesús con el Mesías, pero no abandonaban los preceptos legales, subieron a Antioquía para hacer valer sus convicciones en la iglesia donde Pablo y Bernabé ministraban. Bendecido sea el dulce nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok, hermanito, escucha ahora. Escucha ahora, porque esto está poniendo bueno. Poroso Dios. Amén. Se trataba de ponérsela, digo, de personas que bien podían ser sinceros en cuanto a sus pensamientos, pero incapaces por las tradiciones imbuidas en ellos de abandonar el sistema religioso antiguo. Aquello, además de generar contiendas internas y de ser un ataque directo a la enseñanza de los dos misioneros, podía producir una escisión tal que dividiese la iglesia en judeo-cristiana y pagano-cristiana. Los judaizantes, por el nombre de Jesús, aleluya, escuche bien, vinieron a Antioquía, lo hacían sin comisión alguna de la iglesia en Jerusalén. Hablando de estos judíos, el apóstol Pablo los calificaba, ¿verdad?, de falsos hermanos introducidos a escondidas que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Una situación semejante debía ser correcta. Mi hermano, que esto es tremendo. Mire lo que dice Pablo. Dice, los judaizantes que vinieron a Antioquía lo hacían sin comisión alguna de la iglesia en Jerusalén. Hablando de estos judíos, el apóstol Pablo los calificaba de falsos hermanos. Falsos hermanos. Amén. Introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Verdad? Gálatas 2:4. Una situación semejante debía ser reconducida por lo que líderes de Antioquía decidieron subir a Jerusalén para dirimir estas cuestiones con los de aquella iglesia y especialmente con los apóstoles. Esta visita traería como resultado la convocatoria de lo que puede llamarse el primer concilio de la iglesia, y esta presión requirió una consulta que zanjase definitivamente el problema, convocándose una reunión general, ¿verdad?, concilio de ancianos y apóstoles en Jerusalén. Este es el tema principal, ¿verdad?, de este capítulo. El concilio de Jerusalén, versos 1 al 3 del capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos
si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Verso 1, ¿verdad? Capítulo 15. Lucas no identifica a estos venidos de Judea, concretamente de Jerusalén. Se limita a decir que eran algunos. Amén. Él dice que eran algunos. Amén. Algunos que venían de Judea. Bendecido sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Eso es lo que dice Lucas ahí. Algunos que venían de Judea. Bendecido sea el que es para siempre. Gloria a Dios. Pero, ¿verdad? Como ya dijimos, no hace referencia ninguna, ¿verdad? Ni habla concretamente de quiénes eran ellos. Por eso nombre del Señor. O que sin embargo, aún con esa indefinición y lo que sigue puede identificarse como los conocidos por judaizantes. Amén. ¿Quiénes eran estos? Bueno, estos eran de la fracción de los fariseos, posiblemente impresionados por los milagros y conducta de Jesús y por la evidencia de su resurrección, se habrían unido a los cristianos, entendiendo el cristianismo como una forma renovada del judaísmo. Así lo entendían ellos. Amén. Entendían el cristianismo como una forma renovada, aleluya, del cristianismo, del judaísmo. Todos ellos permanecían legalistas y no admitían la salvación de los gentiles sin la práctica de las obras de la ley y especialmente de la circuncisión. A su nombre sea la gloria. ¿Eran verdaderos creyentes? Es difícil afirmarlo o negarlo con suficiente evidencia bíblica, pero bien podían ser creyentes nominales en Jesús. Ya se les llama a algunos de la secta de los fariseos y no hermanos, como es habitual cuando se habla de los creyentes. Sintéticamente, la doctrina judaizante descansa un mal entendido de los diferentes aspectos de la elección en relación con Israel. La elección para servicio. Amén. La elección Israel comprende tres aspectos, perdón. La elección de Israel comprende tres aspectos. Número 1, elección para privilegio. B, elección para servicio. Y C, elección para salvación. Dios eligió a Israel concediéndole privilegios especiales que no tuvo ningún otro pueblo, como Dios le hace saber por medio de Moisés. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más, aleluya, que todos los pueblos que están sobre la tierra. El apóstol Pablo reconoce estos privilegios, detallando algunos de ellos, ¿verdad? Entre otros está el de ser ascendientes de Cristo, según la carne. Y fue un pueblo elegido por Dios para servicio, señalado a quienes, ¿verdad?, serían los levitas, los sacerdotes y escogiendo también a los profetas y a los reyes. El asunto está, hermano, ¿verdad?, que obviamente, pues ellos vienen, ¿verdad?, los judaizantes, sin haber sido enviados desde Jerusalén a Antioquía, como fue el caso, ¿verdad?, de Bernabé. Venían de Judea, lugar de residencia de los apóstoles, para dar una mayor autoridad a su enseñanza. Posiblemente, ¿verdad?, pues conocieron de la disfunción del evangelio entre los gentiles durante el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Y obviamente, ¿verdad?, pues llegan entonces, hermano, no es que para siempre, aleluya. Y como dice Pablo, ¿verdad?, lo hacían para qué? Para espiar y procurar entonces removerlo de los que habían creído, ¿verdad?, en Jesucristo, para entonces llevarlo otra vez a los ritos, ¿verdad?, y al judaísmo. O sea, en otras palabras, al ver nuevamente, ¿verdad?, a ser esclavo o llevarlo a la esclavitud de la cual el Señor, ¿verdad?, pues las había hecho libre. Bendecido sea la misericordia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, el verso 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, había un problemita ahí. Había un problema, también había problema en esa iglesia. Entonces dice que, fíjese que Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. ¿Ve? El original dice, y se hizo discordia y discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. ¿Ve? Ordenaron subir a Pablo y a Bernabé y algunos otros de ellos a los apóstoles y ancianos a Jerusalén acerca de la controversia esta. O sea que había también, amado, ¿ve?, que para siempre, ¿verdad?, gloria a Dios, en ese tiempo también habían sus dificultades. Pero usted ve, amado, que había dificultad en cuanto a la enseñanza. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasa, amado? Aquí dice que luego del regreso de Pablo, ¿verdad?, y Bernabé, algunos hermanos provenientes de Judea llegaron a Antioquía.
¿verdad? Estos hermanos o estos hombres enseñaban que un gentil no alcanza la salvación, como hemos dicho, solo con creer en Jesús y bautizarse, ya que le era necesario que guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Ellos partían, ¿verdad?, de la idea de que el pacto de Dios con Israel en su forma antigua todavía estaba vigente y que era imprescindible incorporarse a este mediante la circuncisión. En el fondo no tenían, en el fondo no tenían claro el significado trascendental del sacrificio de Jesús. Amén. A su nombre sea la gloria. Por lo tanto, estos hermanos con sus doctrinas confundían tremendamente a las iglesias. Ve, amado. Y eso mismo pasa también en este tiempo. Mucha gente que se confunde. Hay mucha gente confundida. Que era lo que estuve hablando hace poco con hermana Susana, ¿verdad? Y con hermano Manuel. Donde, por ejemplo, usted va a la calle y la gente lo escucha a usted predicando una cosa. Nosotros hemos podido percibir eso. Dos cultos a la vez. Entonces uno predica de que Cristo viene. Y si no estás preparado, pues te queda. Entonces el otro está predicando por allá de que Cristo viene. Ven, no importa cómo esté, Él te ama. Ve, lo único que tienes que hacer es levantar la mano. Ve, hacer así. Y eres salvo. Y si Cristo viene ahora mismo, pues te va, etcétera, etcétera. O sea, mientras uno lo predican, tal y como está escrito, ve, amado, si no ves la gloria, pues entonces otros lo predican tratando de convencer a la gente, utilizando, ¿verdad?, lo que se llama artimañas humanas, ¿ve, amado? Truco humano. ¿Ve? Entonces no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una cosa, aquel dice, tú tienes que como pasa aquí, Pablo y Bernabé decían que solamente tú eres salvo mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque eres justificado por Él, por su obra en la cruz del Calvario. Entonces venían para acá los judíos cristianos y decían que no, que tenían que circuncidarse también. Entonces, como está, ellos tienen la ley, pues entonces yo imagino que muchos de ellos estaban confundidos. ¿Sí? Yo imagino, pero ven acá, Pablo y Bernabé dicen que eso no es necesario. ¿Sí? Y aquellos son líderes, ¿ves? Son sacerdotes, etcétera, etcétera. Y están diciendo que sí, que tienen que circuncidarte, que tienen que seguir la ley de Moisés. Tienes que hacer eso, creer en Cristo, pero también necesitas, para completar, hacer esto. Si no lo hace esto, está mal. Entonces así la gente se confunde, hermano. ¿Ve? Y ese es uno de los problemas graves que existen hoy en día, donde muchos cristianos se dan cuenta. ¿Ve? Pero hay muchas personas, ve, ahí está Zuli, ¿verdad? Que quizás pues Zuli ha tenido esa experiencia, donde oye una cosa en una iglesia, y aquí en esta otra iglesia hay otra cosa. Donde allá hacen unas cosas que las tienen como que son de Dios, y entonces vienen a esta otra iglesia, y entonces cuando te oyen a ti hablando en contra de esas cosas que hacen allá, pues entonces, pero ven acá, ¿cómo es esto? ¿Eh? Entonces, eso depende de la persona. ¿Eh? Eso depende entonces de la persona. ¿En qué sentido? Bueno, de que la persona, si realmente quiere buscar de Dios, pues entonces Dios le va a ministrar. Y Dios le va a decir, ¿dónde es que? Exacto. ¿Ve? ¿Ve? Ahora, yo tengo siempre un consejo para eso, una fórmula para eso. Yo se lo di al principio a algunos de los hermanitos. ¿Ve? Por ejemplo, si nosotros estamos dándole aquí un estudio bíblico, usted entiende, ¿verdad?, que Dios le está ministrando y que usted siente por el Espíritu, hermano, que lo que estamos hablando aquí es palabra de Dios, pues entonces usted no tiene que ir por allá a buscar más nada. Porque eso se hace cuando hay una persona que usted ve que está errónea, que dijo algo como que está fuera de la palabra, que lo puso usted en duda, ¿ve? Fíjate, pero si nosotros decimos aquí que eran los judaizantes los que habían venido, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para discutir este asunto, ¿verdad?, y estar en contra de Pablo y Bernabé, pues entonces no busque por allá en internet a ver si era Pablo y Bernabé, bueno, porque lo estamos diciendo y está la palabra y estamos leyendo los textos. ¿Por qué? Pues también eso se confunde. Hay veces también que los hermanos, ¿verdad? Y yo siempre digo que todo lo que está en internet, usted no puede, mire hermano, usted no puede coger todo lo que está en internet. No, usted no puede cogerlo. No, tiene que leer abajo quién escribió eso, de dónde viene eso. Ve, amado, ¿de dónde está esa base bíblica? ¿Ve? Pues ese hermanito que un montón de información en internet puede confundir. ¿Por qué? Porque
ese mismo tema, pero aquel dice una cosa, este dice otra cosa, aquel tiene otra opinión, él tiene otra. Entonces no saben a quién creerle. Y la cosa es que todos están basándose, según ellos, a la palabra. Hello. ¿Ves? Y ese es el asunto. Por eso nosotros nos preocupamos, porque Dios nos enseña a nosotros, para entonces nosotros enseñarle o darle a los hermanos lo que Dios nos enseñó. ¿Ves? Cosa que usted crezca como tiene que ser derechito. Alaba lo que él vive. Amén. Derechito, hermano. Para la gloria de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, aleluya. El verso 2, ¿verdad? Nos dice que la enseñanza judaizante no podían ser admitidas por Pablo y Bernabé. ¿Ves? No podían. Ellos habían predicado la libertad en Cristo sobre preceptos y asuntos legales, recibiendo la salvación solo por fe. Además, en ningún modo estaban dispuestos a aceptar que la circuncisión fuese aplicada a los gentiles, como si de judíos se tratase. La confrontación entre las dos posturas y quienes la sostenían no se hizo esperar. Lucas dice que en el relato que fue una discusión no pequeña, o sea, los dos misioneros mantuvieron un altercado, posiblemente repetido en varias ocasiones, con quienes venían de Jerusalén y pretendían imponer a la iglesia la doctrina judaizante. Amén. Como quiera que los judaizantes procedían de Jerusalén, era preciso que en aquella iglesia se considerase el problema que ocasionaban los que se decían enviados por los líderes de la congregación. Sin duda, tanto Pablo como Bernabé tenían suficiente autoridad y credibilidad para resolver el problema en Antioquía. Pero esta enseñanza afecta a todas las iglesias, especialmente a las la mayoría gentil, y entre ellas a las de Galacia. Sin embargo, los líderes de la iglesia no deben discutir violentamente ni manifestarse con espíritu polémico, de manera que se toma la determinación de enviar un grupo de hermanos de la iglesia en Antioquía para consultar el problema con los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Es que usted se da cuenta más de por qué el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, ¿verdad?, allá en Galacia, a los Gálatas, cuando dice que si alguno viene predicando, ¿verdad?, otro evangelio que hemos hablado, pues sea anatema. Hermano, ¿te fijas? ¿Qué hacía Pablo ahí? Contendiendo por la fe. Entonces le está diciendo, si viene algún otro, y era por eso, ¿ves? Y parece que era una presión tremenda sobre los hermanos. Parece que eso, los judaizantes, parece que eso era ahí, hermano, ahí. ¿Ves? Que Pablo tuvo que escribir esa carta y se lo dijo, si viene algún otro, con otro evangelio, es más, si hasta un ángel, si un ángel, ¿me dice usted? Viene con otro evangelio que no sea el nuestro, sea anatema. No importa quién sea sumo sacerdote, sea levita, sea sacerdote, sea anciano, presbítero, obispo, sea anatema. Hello. Y me gusta, hermano, porque aquí vemos a Bernabé y a Pablo, que ellos no estaban con chiquita, ni tampoco allá ellos. Hermano, si usted quiere coger eso, pues ¿cuál usted? Pero yo le di lo que había. Ya yo salvé mi responsabilidad. No. Según insistían ellos, según ellos continuaban tratando, hermanito querido, de sacar a los hermanos de la libertad con la que Cristo los hizo libre, pues entonces, ¿qué tiene que hacer Pablo y Bernabé como buenos cristianos o como cristianos responsables, como siervos de Dios? Defenderlo de Dios, defender la verdad, amado. Y era lo que estaban haciendo. ¿Ves? Ellos, ¿qué pasó? No podían admitir de ninguna manera la enseñanza de los judaizantes. Pero usted puede discutir. No, yo no estoy discutiendo, yo estoy contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a nosotros los santos, que es diferente. Alaba que él vive. Discutir es cuando tú discutes por un no sé, por un parking o porque una compra, que sé o qué. Pero esto, cuando se trata de la fe, eso no es discutir, eso es contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a nosotros los santos. Amén.
Y porque el diablo rápido dice, pero tú no puedes uno puede condenar de palabra, ¿no? Pues si aquel dice que el diablo se salva y se lo está diciendo no convertido, yo le tengo que decir que, ¿verdad? Que eso no es así, que él está mal. ¿Ve? Y tampoco, mire hermano, es que esto es tremendo. Ustedes que la Biblia nos enseña. ¿Ve? ¿Qué estaba haciendo Pablo y Bernabé aquí? Estaban juzgando a los sacerdotes, estaban juzgando a los judaizantes. Hello, se oye. ¿Qué estaban haciendo? Por favor, es que me diga, Pablo y Bernabé estaban acusando, criticando, juzgando a los sumos sacerdotes, a los líderes, a los que habían venido de Jerusalén, o qué estaban haciendo ellos. ¿Están discutiendo con ellos por bobería o qué? Hello. No, hermano. Ellos simplemente están defendiendo la fe en Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, versus la enseñanza de los judaizantes. Entonces, ¿qué tienen que decirle? Como yo le recalco, ¿qué le dio Pablo? Pablo le dio, y se lo voy a leer para tenerlo más claro. Mire lo que le dio Pablo cuando le escribió la carta a los Gálatas. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amén. Mire, y no solamente, es más, mire, para hacerle más claro, mire hermano, el efecto que había tenido en las iglesias en Galacia, lo que estaban haciendo estas personas que están, los judaizantes, los que decían que había que circuncidarse y que había que guardar la ley de Moisés para poder ser salvo. Mire, fue tanto el daño y el mal que estaban haciendo que Pablo les dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Ve? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Eh? Fíjate, amado. Entonces, fíjate como dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, ¿qué hace Pablo? Lo reafirma, lo confirma, enfatiza en eso. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, del que habéis recibido. ¿De quién lo recibieron? Pues de Pablo y de Bernabé, que fueron los que establecieron las iglesias en Galacia. ¿Ve? ¿Qué le dice el verso 10? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, a su nombre sea la gloria para siempre. Gloria a Dios. Entonces el verso 5, ¿qué les dice? Lo mismo. Le habla entonces a la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque los judaizantes los estaban trayendo nuevamente al judaísmo. O sea, lo están corrompiendo. Y el verso 1, el capítulo 5 dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo, ¿verdad?, nos hizo libres. Y no estéis otra vez, amén, aleluya, sujeto al yugo de esclavitud. Hermano. Y eso es lo mismo, hermano, cuando cuando a la iglesia, que es lo que yo siempre he dicho, que muchos hermanos no me entienden, y es porque quizás yo no he podido explicarlo con claridad. Es lo que yo digo cuando nosotros, por ejemplo, lo que dije al principio del hermano, en pantaloncitos cortos. Pero que tienen el pantaloncitos cortos. Bueno, pantaloncitos cortos tiene que ver, porque entonces la gente va a pensar que eso es ser cristiano. ¿Ves? Mujer toda apretada, minifalda y toda pintorreteada como una mundana en pantalones. La gente va a pensar que así tú puedes ser cristiano. Y así tú no eres cristiano. Así tú no eres cristiano. Por más que la gente quiera venir. Hermano, por más que la gente quiera venir, hermano, y irse a estudiar un doctorado, tener un magna cum laude en teología o interpretación bíblica, y venirme a decirme a mí, hermano, que eso no tiene que ver nada, porque Dios lo que mira es el corazón, o que el pantalón que cierto, no, en la mujer, lamentablemente, la respuesta yo la tengo, mira hermano, si el mundo lo utiliza
no es de Dios. Si el sistema organizado del poder satánico, hello, a su nombre sea la gloria, que opera en este globo terráqueo y en el cual viven sometidos todos aquellos que no tienen a Dios, visten de esa manera, aleluya, pues eso no puede ser de Dios. Pues el cristiano se puede parecer al del mundo. El cristiano no puede andar como el del mundo. El cristiano es diferente. Ve, amado. Entonces, ¿qué pasa? Si la iglesia entonces, si la iglesia ve que aquel hermanito, para ganarse a los niños, se viste de payaso, ¿ve? Hermano, porque vio a Remy en la televisión, cómo es que Remy ha tenido éxito con los nenes, pero ese es Remy allá en el mundo. Remy no tiene guianza de nadie. Remy trabaja por su propia cuenta. Que si el payaso aquel otro me llama ¿cómo se llama aquel payaso aquel que lo cogieron? Cepillín. Que Cepillín, que si aquello lo otro, y Cepillín se ve bien gracioso, y a los nenes les gusta Cepillín. Eso es allá los nenes del mundo, que no conocen a Cristo, que no van a escuela bíblica. Allá ellos, tendía a Mickey. Pero acá no. Ve, hermano, acá no. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay algunos llamados cristianos, ¿ve?, que entonces te malinterpretan y te tiran a ti. Ah, pero es que tú no puedes estar mirando tampoco a eso. Mira a Dios. ¿Pero dónde voy a mirar a Dios? ¿Dónde voy a mirar a Dios? Pues supone que a Dios la gente lo ve en el cristiano. Porque ¿dónde es que mora Dios? Hello. ¿Dónde es que mora Dios en esta tierra? Pues en los cristianos. Fija. Entonces la gente tiene que ver a Cristo en mí. ¿Entiendes? Entonces Cristo no puede estar desnudo. Cristo no puede estar empantalonado. Cristo no puede estar barbú, con candadito. Cristo no puede estar con rabito, con rabito de caballo. Hello. Hermano. O sea, Cristo no puede estar con uñas postizas largas. Que si de acrílico, que Cristo no puede estar en eso, hermano. Hello. Si ni de payasito, ni con la puerca Juan Bobo. No, hermano, Cristo no está. No. ¿Entienden? En camisilla. O sin camisa de la barriga, de la cintura para arriba. En pantaloncito corto y chancleta, botar la basura afuera. Hello. Ahí se dañó. Sí, no. Es nu de la cintura para arriba. En pantaloncito corto y chancleta. A botar la basura. No. ¿Entiendes? A botar la basura fuera de la casa. Donde todo el mundo te ve. Chuletón. Alaba. Hermano. Entonces la gente, últimamente, pues, se han tragado esa pastillita que el diablo le ha dado. Que Dios no se fía en eso. Sí. Dios se fía en eso, sí. ¿Sabes por qué? Porque eso es indicativo de que Dios no está controlando tu vida. Pues hemos dicho aquí, hermano, que el que hace santo a uno es la presencia de Dios en uno. Dios es el que nos santifica porque Él es el santo. ¿Ves? Donde Dios habita, ese lugar es santo porque Dios habita ahí. Cuando estaba allá, cuando Dios fue a llamar a Moisés, que aquella salsa al día no se consumía. Antes de Dios estar allí, eso era un lugar común y corriente. Llegó Dios allí, pisó Dios allí, alaba. Le dijo a Moisés, quita la sanidad de tus pies, el lugar que pisa es santo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba allí. Hermano, fíjate. Y eso es tan sencillo, hermano. ¿Ves? Entonces, cuando tú estás así, significa que no hay presencia de Dios controlando tu vida. Fíjate. Ahora, cuando tú no viste así, es porque el Espíritu Santo es el que controla tu vida. O sea, tu vida está puesta en las manos de Dios. Alaba. Entonces, eso hay que dar la voz de alerta. Hay que decirle al inconverso, mira, así como tú estás viendo, mira, si soy yo, mira, así como tú estás viendo a Luis Hegel, así no es. ¿Sé por qué hay que hacerlo? Escuche bien. Que ya estoy terminando. ¿Sé por qué hay que hacerlo? Hello. Porque de nosotros, con nosotros lo hacen.
Cuando nosotros le dicen a la gente, esos locos, no escuchen esos locos, esa gente está mal, esa gente son unos herejes, esa gente son unos apóstatas, esa gente está fuera de la palabra, esa gente no tiene palabra ninguna, y es lo que hacen es criticar. Hello. Con nosotros lo hacen para que la gente permanezca, amén, aleluya, en su turbación, en su confusión. Y Dios nos dio de confusión. Sí que algo malo está pasando ahí. Amén, amado. Bendito es Jesucristo. Gloria a Dios. Hello. Algo está pasando ahí. Porque Dios nos dio de confusión. Fíjate. Entonces, nosotros queremos una iglesia que testifique realmente de que Dios es el que mora en ella, de que Dios es la cabeza de ella, de que el Espíritu Santo es el que manda ahí. ¿Ve? Hombres y mujeres santos de Dios, de testimonio, no mejores que nadie, no más santos que nadie. Hello. Amén, amado. No más cristianos que nadie. No, yo no quiero eso allí. No. Yo quiero gente de Dios, gente santa de Dios, gente humilde para Dios, gente sometida a Dios, en comunión con Dios y en comunión uno con los otros, que camine como un solo hombre, en la unidad del Espíritu. Hello, guardando, amén, aleluya, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermano, eso es lo que queremos nosotros, hermano. ¿Ve? Porque así, aleluya, es como únicamente el Espíritu Santo encuentra camino libre para entonces poder moverse con fluidez. Y ahí, hermanito querido, todas las cosas caen solas. ¿Por qué? Porque Dios está, aleluya, en total control y dominio de la iglesia. Cuando digo la iglesia me estoy refiriendo de cada hermano que la compone. Si Dios me domina a mí y Dios lo domina a usted, pues ¿qué va a pasar? Cristo va a ser glorificado en nosotros, amén, aleluya, y en medio de nosotros. ¿Ve? Cristo glorificado en mí y en usted, y cuando nos reunimos, la gloria de Dios. Alaba. Así es como único podemos experimentar la gloria de Dios. Que Dios me domine a mí, Dios domine a Marlene, Dios domine a José, Dios domine a Valerie, Dios domine a Zuli, Dios domine a Susana, Dios domine a Miki, Dios domine a Anaida, Dios domine a Carlos, Dios domine, aleluya, a Carmen, a Glorilu. Hello, ¿a quién más? A todo el que entra por ahí, hermano, que Dios lo domine. Si entonces Dios te domina a ti y Dios me domina a mí, pues el Espíritu Santo está en control. Y si el Espíritu Santo está en control, siempre Cristo va a ser glorificado. Siempre se va a llevar a cabo, aleluya, el plan de Dios, el propósito de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Así es sencillo, hermano. A su nombre sea la gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora hasta aquí, hermanito querido, porque honestamente lo digo. Y Dios lo sabe. Me estoy sancochando aquí, no está fácil. Pero que habla el versículo 2, está bien, el jueves seguimos. Pero estoy a explicarlo bien. Su nombre sea la gloria. Pues lo que estamos haciendo es que lo que no tiene mucha relevancia, ¿verdad? Pues le explicamos nosotros mismos, lo resumimos, entonces seguimos. Amén.